¿No todavía? Les mentí, hoy vamos a dar examen. Es mentira, es broma. No se asusten. Vuelvan sus corazones. ¿Cómo se dice? Llámense por el nombre, así, cuando uno se asusta. Isabel, Isabel vuelva, Isabel vuelva. Era mentira, era broma. Y para que, porque seguramente me van a preguntar, casi se desmaya, dice Dixie. Seguramente me van a preguntar y no, todavía no hay una fecha, así que pueden estar un poquito más tranquilos. Si eso los tranquiliza, claro. Si eso los hace estar más tranquilos, como les decía, los de hidrología, para que no sufran tanto, o para que no estén pensando tanto en eso. Bien, hoy vamos a empezar con el último tema del avance de obras, donde ya vamos a ver que, como yo les decía la clase pasada, a las personas que estuvieron en la clase, porque fueron contaditas, les estaba explicando de que prácticamente en este tema vamos a resolver las ecuaciones que vimos en la última parte. Entonces vamos a resolver y vamos a ver cómo las podemos resolver. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos de una vez. Bien, entonces esta última parte, este último tema se llama redes de flujo. ¿Y cuáles son los objetivos de estas redes de flujo? Primero que todo, por supuesto, vamos a hablar de cómo actúa esta filtración o este flujo a través de una estructura, como por ejemplo una presa, que es lo que nosotros más hemos visto a lo largo de esta asignatura. Entonces, esta filtración o este flujo, como le llamamos a través de nuestra estructura, que si bien pudiera ser, por ejemplo, una presa, nosotros lo podemos estudiar a través del uso de las redes de flujo. Entonces, si ustedes también tienen el texto, el tomo 1, en el capítulo 10 del libro de Hidráulica 1, que es Mecánica de Fluidos, pueden observar o pueden ir a verificar esta parte donde se habla también de lo que son las redes de flujo. Bien, además de eso, esta red de flujo de la que tanto estamos hablando, ¿qué es? Es una representación a través de un gráfico o dibujos, es por eso que se le llama representación pictórica. ¿Y qué es lo que vamos a representar en ese esquema? Vamos a representar la trayectoria o el camino que hace el flujo a través del suelo. Entonces, a través de toda esta representación, nosotros no solamente vamos a ver de manera gráfica cómo son las redes de flujo, sino de que nosotros vamos a poder observar cuál es esa trayectoria, cuál es ese recorrido que realiza el flujo a través del suelo, y además de eso nosotros vamos a poder estimar esos caudales, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad, cuál es ese caudal que pasa a través del suelo? Entonces, toda esta representación
Por supuesto, ¿por quién o por qué debe estar sustentada o basado en qué lo hacemos? Lo hacemos basado en las leyes que gobiernan el flujo en medio poroso. ¿Y qué quiere decir? Que son las ecuaciones que vimos la clase pasada. Habíamos dicho, bueno, al final de cuentas, de acuerdo a toda la deducción que hicimos, llegamos a la ecuación de ¿qué? Llegamos a la ecuación de Laplace. Entonces dijimos, bueno, en este caso, esa ecuación de Laplace, al final de cuentas, vimos que es una ecuación de segundo orden. Eso nos da la posibilidad a nosotros de que podamos resolverla en dos dimensiones. Entonces, todas estas ecuaciones que gobiernan el flujo en dos dimensiones o en 2D están dadas por ¿quién? Están dadas por la ecuación o la ley de Darcy y la ecuación de Laplace. ¿De qué se trata la ecuación de Laplace? De la conservación de masa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que entra a un sistema es igual a lo que va a salir por el otro lado. Entonces, fíjense, esas dos son las ecuaciones que gobiernan el flujo en 2D o en dos dimensiones. La ecuación de Darcy, que ya la vimos en el tema pasado, y al final de ese mismo tema también hemos visto la ecuación de Laplace. Ahora bien, nosotros vamos a plantear una solución para estas ecuaciones a través de ¿qué? A través de gráficos por algunas curvas que se van a intersectar en ángulos rectos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta solución también me plantean a mí diferentes normas. Como todo o como para todo, hay que cumplir ciertos requisitos y ciertas normas. Entonces, lo mismo, si vamos a resolver algo gráficamente, entonces seguramente habrá unas normas que hay que cumplir para que mi gráfico o mi solución que yo estoy planteando cumpla con esos parámetros y además de eso, los resultados que yo vaya a estimar pues estén dentro de lo adecuado. Entonces, esas condiciones se llaman condiciones de contorno o frontera que están directamente relacionadas con mi esquema. ¿Qué quiere decir condiciones de contorno o frontera? Son ya, como su nombre lo dice, es la frontera, puede ser entre la estructura y el suelo, o la frontera entre el agua y el suelo. ¿Para qué? Para cuando yo esté dibujando las líneas de flujo, yo sepa dónde está mi frontera y dónde están los contornos de mi estructura. Entonces, hay que cumplir con esos requisitos. Y por supuesto, la dirección, también nosotros vamos a poder observar que todas estas condiciones nos pueden dar también la variación de la carga hidráulica, es decir, cómo se está comportando el flujo ahí debajo y, por supuesto, la dirección de quién, del escurrimiento o de ese caudal en todos los puntos de la zona de flujo. Es decir, vamos a poder hacer un análisis un poquito más específico de cómo se comporta ese flujo o ese fluido en este medio poroso. Entonces, ahí está, fíjense, ustedes lo tienen igual, tal cual esto, ustedes lo tienen en los apuntes. Ahora, ¿cuáles son estas teorías de las redes de flujo? Primero que todo, existen líneas de corriente o líneas de flujo que se denotan con este símbolo. Pero también tenemos líneas equipotenciales. Voy a ver si me puedo adelantar un poquito. Fíjense, aquí está. Primero que todo, ¿qué tenemos? Tenemos las líneas de flujo que son estas de acá, horizontales. Y también tenemos las caídas equipotenciales, que son estas que están un poquito más negritas o pintadas de una manera mucho más fuerte. Y el símbolo es este de acá,
el símbolo de las líneas de corriente, que es lo mismo que estas de acá, fíjense, este de acá es el símbolo. Me voy a volver atrás y fíjense, las líneas de corriente o líneas de flujo son las que van de manera horizontal, ok, claro que son curvas, pero para que nos demos cuenta, y las líneas equipotenciales son las que caen de manera vertical. Entonces, líneas de corriente, fíjense, 1 y 2, y estas de acá son las caídas equipotenciales, las que podemos ver de manera más vertical. Entonces, pueden estar representadas así y no hay ningún problema, pueden formar este tipo de ángulos, pueden estar así perfectas, pero también van a haber casos en los que van a estar de una manera un poquito más curva. Entonces, es prácticamente lo mismo, es lo mismo, son líneas de corriente y son caídas equipotenciales. Quiero ir un poquito más lento, por eso me voy a tomar el tiempo de explicarles con el más detalle que yo pueda, y además de que hice mi trabajo para graduarme de ingeniera basado en este tipo de proyectos, en este tipo de problemas. Entonces, es algo que me gusta y de verdad quiero que lo aprendan muy bien, porque si ocurre el caso en el que se les dé el trabajo grupal, ustedes van a tener que resolver esto de aquí. Y tienen que saber toda la teoría para que presenten un buen trabajo. Además de que como esto ya es el último tema, entonces no quiero terminarlo entre hoy y el miércoles, sino quiero que por lo menos hasta el día viernes ya tengamos así paso por paso el avance y no que solamente dure 2 clases. Bien, además de eso, fíjense aquí en el punto 2, estas líneas de corriente siempre van a ser paralelas a los contornos o a los límites donde hay flujo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de líneas de corriente, estamos hablando de las líneas horizontales. Entonces, estas me dicen que tienen que ser paralelas a los contornos o a los límites. ¿Qué es un límite? Como yo les decía, puede ser, por ejemplo, el suelo que está marcado, fíjense aquí, por estas líneas de aquí. Eso puede ser un contorno o puede ser un límite. ¿Qué quiere decir? Les voy a hacer el ejemplo. Que yo no puedo, por ejemplo, si aquí hice la número 1, aquí hice la número 2, y toda esta parte desde acá ya es prácticamente el suelo, no puedo yo venir y decir, bueno, aquí voy a trazar mi otra línea de corriente. No, ¿por qué? Porque por algo me dice que esto de aquí es la frontera y de ahí no me puedo pasar. Otra cosa que quiero que ustedes se den cuenta desde el inicio es que fíjense de que los espacios son a simple vista bastante en la forma de medición son bastante precisos. Es decir, podríamos decir que esto de acá mide igual que esta separación de aquí. Y eso no quiere decir que ustedes cuando lo estén graficando midan con su reglita. No, porque esto se tiene que hacer a mano alzada. Entonces, no necesitan ustedes hacerlo con las reglas, sino, si no les sale bien al inicio, bueno, entonces borran y vuelven a trazar la línea hasta que les quede lo más parecida posible al espacio que tienen arriba o al espacio que tienen abajo. Es algo que ustedes pueden manejar como gusten, pero tiene que ser lo más presentable posible. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto, aquí por ejemplo, si no tuviera esta y la hago aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Este espacio es más pequeñito que lo que yo tengo arriba, entonces no concuerda. Entonces la borro y trazo esta otra de acá, que ahora sí ya más o menos tiene el mismo espacio que este,
y este de acá. Entonces me quedo con esa y esta de acá la borro. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ir jugando, ir dibujando, pueden borrar, vuelven a hacer, no hay ningún problema. El punto es que al final ustedes vean su panorama, vean su gráfico y vean que su esquema sí está lo más estético posible y además de eso que a simple vista ustedes pueden ver que los espacios son más o menos parecidos, etc. Entonces ya eso es algo que ustedes pueden ir trabajando y practicando. Y como les digo, a la primera seguramente no les va a salir. Bien, me voy a volver a mi cursor. En este caso, se han podido observar también a toda esa constitución de las líneas de flujo que son las horizontales y las caídas equipotenciales también se le llama mallas. Entonces, ¿por qué está conformado esa malla de la red de flujo? Está conformada por cuadrados curvilíneos donde, por supuesto, cada una de las diagonales se va a cruzar en ángulos rectos. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense aquí, aunque tengamos así este panorama de algo que esté curvo, ¿qué nos tenemos que fijar? Que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, este análisis, podemos marcar una X, esas diagonales se van a cruzar en ángulos rectos. Y eso nos va a dar de que estos cuadros están lo más similares posibles o los más rectos posibles o bien definidos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de que sí cumpla. Y también, cada tubo de corriente lleva el mismo caudal o flujo. ¿A qué llamamos tubo de corriente? Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de flujo y también tenemos esta otra de acá. Por en medio, ¿ok? O la formación de ambas, me van a formar ese tubo de corriente. Por aquí va a pasar un determinado caudal por ese tubito de corriente. Entonces, dos líneas me pueden formar ese tubo. Y por ahí puede pasar un caudal determinado. Entonces, a eso se refiere. Bien, aquí tenemos nuevamente, fíjense, nuestra mallita, donde en este caso, ¿qué habíamos dicho? Que estas de acá son las líneas de corriente, ¿ok? Esa sería la 1, aquí tenemos la 2 y aquí tenemos la 3. Y fíjense, dos líneas de flujo me forman un tubo de corriente. ¿Qué quiere decir? Que por ahí transita el agua, que también se le llama canales de flujo. Entonces, fíjense, este de acá es un canal de flujo, este es otro canal de flujo. Y lo mismo, un tubo de corriente y aquí también tenemos otro tubo de corriente. Ya hemos visto que estas de acá son las caídas equipotenciales que se denotan con esta simbología. Entonces, son esas de ahí. ¿Qué dijimos? Ambas, es decir, la línea de corriente y la caída equipotencial me tienen que formar ¿qué? Cuando yo las voy dibujando, estos cuadrados curvilíneos. Y que cuando nosotros interceptamos esta parte de aquí, que era lo mismo que acabamos de ver aquí, cuando crucemos esas diagonales, se nos deben de formar ese ángulo recto en cada una de ellas. Entonces aquí si lo marcamos, lo mismo, se nos tienen que formar ese ángulo recto. Y a simple vista, fíjense al final, aquí podemos ver de que sí se cumple eso en mi esquema. ¿Por qué? Porque yo no veo un cuadradito que sea más chiquitito que otro o desigual, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar para resolver este tipo de ecuaciones, porque habíamos dicho que vamos a resolver las ecuaciones en dos dimensiones, la de Darcy y la ecuación de Laplace. Entonces, lo vamos a resolver así. Y si estamos resolviendo
ecuaciones, tenemos que ser lo más precisos posible, y más si estamos hablando de un esquema o de algo que nosotros vamos a representar gráficamente. Si esto de aquí es la solución para esas ecuaciones, pues lo haremos lo mejor que se pueda. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante que vamos a necesitar hacer el esquema de nuestra estructura, de la cual vayamos a dibujar esta malla o esta red de flujo igual, a escala. ¿Por qué? Porque lo mismo, si voy a resolver ecuaciones a través de esquema, bueno, pues lo haré a escala porque se supone que ahí va a ser lo más real posible y en el estado más perfecto que se pueda. Bien. Hemos hablado igual en el tema pasado, si ustedes recuerdan, de algunos tipos de suelo, pero en este caso, para poder referirnos a esta red de flujo de la cual estamos hablando, por ejemplo, en suelos o en el suelo isotrópico, primero que todo, la ecuación para redes de flujo, ¿a partir de qué se origina? Se origina a partir de la ley o la ecuación de Darcy que vimos en el tema pasado. Entonces, ya vimos de que, por ejemplo, la solución A o la solución de esta red de flujo, ¿a qué es equivalente? A resolver las ecuaciones que nos están gobernando que el flujo, por ejemplo, para un acuífero uniforme isotrópico con condiciones de contorno bien definidas. Que hemos podido observar que esas condiciones de contorno me van a mí definir y delimitar hasta dónde va a ir mi red de flujo. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, bueno, suelo arriba, suelo abajo, no me puedo pasar de ahí. ¿Por qué? Porque debo respetar esas condiciones que están marcadas para poder utilizar la red de flujo o poder dibujar mi red de flujo. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, dibujar esto es equivalente a que resolvamos esas ecuaciones en 2 dimensiones. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Ahora bien, aquí nosotros vamos a hacer una pequeña deducción y vamos a poder observar que al final vamos a tener la ecuación para poder calcular el caudal unitario. Y primero que todo, fíjense, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero que todo tenemos esta variación del caudal, ¿ok? Que va a pasar a través de cada uno de los canales de flujo. Entonces, el agua o el fluido va a pasar por este canal y va a pasar también por este otro canal. Entonces, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, aquí ustedes igual lo tienen. El flujo a través de un canal entre las líneas equipotenciales 1 y 2, es decir, esta de acá y esta de acá, que son las caídas equipotenciales, por unidad de ancho, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser igual a ¿qué? Esa variación de caudal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a acá, que ya sabemos por qué tomamos en cuenta acá, por ¿qué más? dm, que en este caso es esta longitud, ¿ok? Por 1, que es la unidad del ancho. Entonces, por 1 de fondo, si ustedes así lo entienden mejor. Y a eso nosotros también le vamos a multiplicar esta variación de H1, que prácticamente está dada por la pérdida de energía o la pérdida de carga que va a sufrir este fluido cuando atraviese por cada uno de los canales de flujo. Entonces, va a haber o va a existir esa pérdida de carga o pérdida de energía. Entonces, es por eso que ahí tenemos delta H1. Ese delta H1 la vamos a comparar con la longitud de cada uno de
de los cuadraditos. Entonces, ahí está. Y de ahí sale todo esto de aquí. Entonces, una vez que hemos visto eso, ¿cuál va a ser ese flujo a través de las líneas equipotenciales? Me voy a volver. El flujo a través de esta línea equipotencial y esta de acá. Entonces vamos a tener que esa variación de caudal, ¿a qué va a ser igual? Mantenemos K, obviamente va a ser lo mismo, pero ya estamos con el número 2. Fíjense, aquí hicimos solamente para la primera, para esta de acá. Y ahora vamos a hacer para esta otra, donde es exactamente lo mismo, solamente que, por supuesto, es la variación de la pérdida de energía número 2. Está entre la caída equipotencial 2 y la caída equipotencial 3. Entonces, ahí está, fíjense, es lo único que cambia. Porque ya vimos que las otras dimensiones son genéricas, además de que estamos haciendo una reducción. Ahora, hemos visto que la red de flujo tiene todas esas mallas cuadradas, de manera que esa pérdida de carga va a ser la misma en cada caída equipotencial. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de carga en este cuadradito va a ser igual que esta, y esta de acá va a ser igual que esta, igual que esta, igual que esta otra posible, que no está completada. Entonces van a ser las mismas. Es por eso que hacemos esta igualación. Esa pérdida de carga 1 va a ser igual a la pérdida de carga 2. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si tenemos n caídas, es decir, como estamos haciendo algo general y no tenemos algo marcado como por ejemplo solo de la línea 1 hasta la línea 5, no. Como es algo general, entonces n caídas. No sabemos cuántas podemos tener porque es un valor que no es fijo. Entonces, vamos a decir, bueno, esa variación de la pérdida de carga, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a H, que es la pérdida de caída total de carga entre la primera y la última línea equipotencial. Entonces, vamos a tener esa H total, que va a ser la pérdida de carga total, y la vamos a dividir entre la cantidad de líneas que nosotros tengamos, hablando de las equipotenciales. Entonces, con eso llegamos a esta ecuación. Y si nosotros vamos a sustituir, por ejemplo, me voy a volver atrás, esto por esto de acá, estamos sustituyendo, ¿qué nos va a quedar? Que esa variación de caudal mantenemos K, y lo único que va a cambiar es esto de acá, la pérdida de carga total dividido entre el número de caídas equipotenciales que podamos tener en ese momento para ese tipo de análisis. Entonces, esta ecuación es ¿para qué? Para un solo canal de flujo. Y como hemos podido observar, no hay una norma o una regla que nos diga usted solamente puede tener 5 líneas de flujo y 5 caídas equipotenciales. Entonces pueden haber m canales en nuestra red y por lo tanto ese flujo total por unidad de ancho, ¿cuál va a ser? El caudal va a ser igual a ¿qué? A m, que es el número de líneas de corriente o líneas de flujo, sobre n, que es el número de caídas equipotencial. Entonces, a ver, voy a hacer un dibujito aquí. Por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, esto es así. No lo hice bien. 1, 2, 3. Entonces, todo esto de acá es para M, aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, vamos a tener 3
por el dibujito que les hice, sobre n, que sería el número de caídas equipotenciales, 2, 3, 4, 5, entonces sería sobre 5, no encuentro mi cursor, ahí. Entonces eso quiere decir esto de acá. M sobre n multiplicado por K, y eso lo comparamos con qué? Con lo que habíamos visto aquí también. Fíjense, seguimos manteniendo eso de ahí. Esa longitud de cada uno de los canales, el alto y el ancho. Y a eso también le multiplicamos la carga total. Entonces, ahora bien, como prácticamente hemos visto de que esto de aquí, lo alto y lo ancho de cada uno de los cuadrados curvilíneos tienen la misma medida, entonces esto de aquí lo podemos tachar o eliminar como ustedes gusten. Va a ser lo mismo, entonces prácticamente nuestra ecuación nos va a quedar de esta manera, donde dm y dl, que son las dimensiones de los cuadrados curvilíneos, son iguales y nos queda solamente esto de acá. Entonces vamos a tener que Q es el flujo o la filtración, también se le llama así, igual lo tienen aquí, fíjense. ¿Por qué? Por unidad de ancho. M, ¿qué dijimos que es? El número de canales de flujo o líneas de flujo. N, el número de caídas equipotenciales, que son las que vienen de manera vertical. Y H es la pérdida o la caída total de la carga en nuestro sistema de flujo. Entonces, ¿cuál sería ese? Sería lo que nosotros conocemos y lo que hemos visto en el tema de la parte de represa, por ejemplo, y decíamos, bueno, H, ¿qué es? Es la carga total de agua. Entonces, de la misma manera, en este caso, esa carga o esa caída total de carga está dada por H. Y K, por supuesto, que yo les decía esto, ya lo hemos visto, que es la conductividad hidráulica. Bien. Pienso que hasta aquí podemos avanzar el día de hoy. El día miércoles vamos a continuar a partir de aquí el tema y vamos a seguir viendo y vamos a seguir aprendiendo cómo hacemos los dibujos y algunas otras características más que faltan a esto que hemos visto el día de hoy. Pero fíjense que ya hemos visto no solamente cómo está compuesta la malla o la red de flujo, sino que también ya hemos visto cómo podemos calcular ese caudal que va a pasar a través de esa red de flujo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿O le entendieron a la ecuación, a lo que vimos? No está difícil, ¿verdad? Solo vimos la deducción. Y es importante también que ustedes conozcan cómo se llaman las líneas horizontales, cómo se llaman las verticales, e incluso más adelante vamos a seguir repasando cómo lo vamos a dibujar. Hay otras normas que hay que cumplir también para el esquema o para el dibujito. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el día miércoles. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Recording.